Os invito a abrir vuestras Biblias en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios en el capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, y vamos a meditar en los versículos desde el 3 hasta el 10. Cuando uno pasa por situaciones difíciles, pues normalmente quedan grabadas en tu retina, como se suele decir, quedan ahí en tu interior, pero muchas veces eso nos ayuda también a la hora de dar testimonio a otros cuando pasan por situaciones difíciles. Y Pablo es uno de los que aprovecha en sus escritos a contarnos un poco, pues, por situaciones difíciles que ha pasado. Así que, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 3 al 10, dice así: No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí me gustaría que en esta mañana pues pudiéramos intentar pues tener una pequeña visión de cómo es nuestra relación con Dios y también nuestro trabajo en la vida diaria. Muchas veces pensamos que lo estamos pasando mal, que hay situaciones difíciles en nuestra vida, y Pablo lo que quiere es ponerse él de ejemplo y poniendo todo lo que le ha ocurrido, de tal manera que en esta mañana la frase que me gustaría dejaros y sobre la cual tener esa base es en el versículo 4, donde dice que antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. En mucha paciencia. Eso sería la clave. ¿Qué necesitamos en nuestra vida cuando vienen tribulaciones, cuando hay problemas, cuando las cosas parece que no funcionan como nos gustaría que fueran? Pues lo que necesitamos es paciencia. Mucha paciencia, no poca, mucha paciencia. Las circunstancias y las condiciones que vienen de fuera, pues muchas veces nos afligen, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos todos en común, ese versículo 4, cuando nos está hablando de tribulaciones, cuando está hablando, pues, de esas necesidades, penalidades que sufre, con esas angustias o calamidades, esos golpes que vienen a nuestra vida y son golpes fuertes, son situaciones complicadas. ¿Qué hacemos? La mayoría de las veces es que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, porque han llegado. ¿Y cuál es la base de todo eso? Mucha paciencia. Mucha paciencia. Pablo tuvo que sufrir todo esto. No solamente todas estas situaciones de tribulación, de
penalidades, de angustias, también persecución. En el versículo 5 dice, en cárceles. Pues, ¿cuántas veces estuvo Pablo en la cárcel? Se tiró algo así como en las 7 veces que encontramos en el libro de los Hechos, 7 veces en cárceles. Estuvo unos 5 años encarcelado. Muchas veces lo leemos y pensamos, bueno, le metieron en la cárcel y salió. No. 5 años en total estuvo en la cárcel, pasando por diferentes sitios, hasta 7 veces encarcelado. Pero él seguía adelante. Cuando habla claro, en el versículo 5, pues nos habla directamente en azotes, en cárceles, en tumultos. En muchos lugares la gente cuando le escuchaba hablar, había quienes pinchaban sobre todo los judíos, pinchaban a la gente, ¿para qué? Para que le maltrataran, para que le lincharan. Y alguna vez le dejaron ya en las afueras después de apedrearlo diciendo, bueno, ya está. Ahí le hemos dejado muerto, pero no es así. Por lo tanto, es una persona que ha sufrido en sus carnes lo que es predicar el Evangelio. Sufrido, pero de verdad, físicamente, que nosotros muchas veces pensamos que estamos sufriendo, ¿verdad? ¿Qué es sufrir? Ay, que no tengo leche en casa. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a desayunar mañana? Algunos sufren por eso. Y se angustian. Ay, que me he dejado el móvil en casa, tengo que volver a por él. ¿Verdad que sí? Algunos ya no saben qué hacer y se angustian por cosas de estas. Pero ahí vemos y luego hace mención en Primera de Corintios, o sea, en Segunda de Corintios, en el capítulo 11, el versículo 23 dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Él hace alusión una y otra vez a su propia experiencia. Su propia experiencia delante de Dios, de cómo ha sido tratado, maltratado, diríamos, de cómo ha sufrido por el Evangelio. Por eso, en la segunda parte, cuando habla de trabajos, pues él tuvo que trabajar en diferentes ocasiones, en desvelos, porque le tocaba salir por la muralla de la ciudad en varias ocasiones de noche cuando ya no había nadie, escapar. ¿Por qué? Porque sabía que al día siguiente iban a venir a por él. Y era difícil. Por lo tanto, había mucho desvelo en su vida con oración. En ayunos, pues hay algunos ayunos voluntarios y en el capítulo 11 vuelve otra vez a mencionarlo. En el capítulo 11, el versículo 27, dice, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea, ¿quién puede decir que lo está pasando mal? Pablo diría, yo más. Yo más. Es un ejemplo para nosotros. Cuando hablamos y vemos de Pablo, ¿no? Cómo él, por causa del Evangelio, pues sufrió mucho. Por eso tenemos que entender que una de las características morales, espirituales, es su conducta. Fijaros en el versículo 6 y versículo 7, está hablando de pureza, ciencia. Dos actitudes consecuentes hacia uno mismo para proteger su mente.
su mente. Pureza, ciencia. Porque él habla de escudriñarlo todo, sí, pero retened lo bueno, no os quedéis con todo, porque el problema es que muchas veces nos quedamos solo con lo malo de lo que vemos. Escudriñarlo todo, sí, pero retened lo bueno, no lo malo, pero siempre nos queda más lo malo, ¿verdad? Por eso él tiene que concentrarse y vemos esta dualidad en pureza, en ciencia. ¿Para qué? Para proteger su mente. Luego tenemos en longanimidad y bondad, dos actitudes que impulsan hacia nosotros, ¿no? Lo que hoy en día llamamos tolerancia. Esa palabra que está tan de moda hoy en día. Hay que tener tolerancia, ¿no? Hay que tolerar a los demás lo que tienen. Y algunos dicen, pues, tolerancia cero, ¿con qué? Con el maltratador. Tolerancia cero, ¿qué diríamos nosotros? Con el pecado. Tolerancia cero. Somos muy tolerantes. Y bueno, lo pasamos por alto. Esa es la tolerancia, ¿no? Bueno, tú puedes hacer lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana. Y así todos contentos. Eso es lo que hay en nuestra sociedad hoy en día. No te metas conmigo, porque si no eres un intolerante. Aquí tenemos precisamente que las actitudes que impulsan ese espíritu de tolerancia, pues tiene que ver con lo que hacemos con los demás, ¿no? Y por eso dicen el Espíritu Santo, la persona con dones manifiestos que conocemos de Gálatas capítulo 5, ¿no? Ese fruto del Espíritu que se manifiesta en el creyente, en cada uno de nosotros. Ese fruto es el que tiene que verse. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir con ese, como dice aquí, en amor sincero, amor no fingido, en palabra de verdad, que nos dice en el versículo 7, pues él habla una y otra vez acerca de todo esto y podríamos ver algunos ejemplos, como en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque sois miembros los unos de los otros. El versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de ese amor no fingido, de esa palabra de verdad que nos dice en el versículo 7. También en el poder de Dios, con armas de justicia. La vida del creyente tiene que funcionar de esa manera, en el poder de Dios, no en el poder de cada uno de nosotros, no en lo que yo pienso que puedo hacer, no. Es que el poder de Dios es el que está en nosotros a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay poder en nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios quien obra a través de nosotros. Es Dios quien hace la obra. Cuando tú crees eso, estás dispuesto a sufrir penalidades, a sufrir por el Evangelio. ¿Por qué? Porque crees en Dios, tienes fe en lo que Dios puede hacer a través de ti. Y eso es lo que tenía Pablo, y lo tenía claro en su mente y en su corazón. ¿De qué está hablando esto? Con armas de justicia, a diestra, siniestra, en el poder de Dios. Nos está hablando de integridad en la vida del creyente,
tanto en la vida pública como en la vida privada. El testimonio tiene que ser el mismo. No podemos ser una cosa aquí en la iglesia y otra cosa en casa con los vecinos. Eso no vale. Eso no me sirve. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que tener integridad. Y tenemos que mantenernos en esa vida que glorifica al Señor. Por lo tanto, para nosotros es algo tan especial cuando leemos estas cosas. Yo por lo menos me doy cuenta de que en la vida vamos a encontrar, pues como encontramos aquí, algo paradójico. ¿Qué es una paradoja? Algo que muchas veces no puedes explicar, ¿no? Algo que va más allá. Por eso en los versículos, aquí, estos versículos que vienen a continuación, pues nos habla de una serie de normas que el cristiano debería de vivir, aunque son dos mundos totalmente o radicalmente opuestos. Fijaros la forma que tiene de hablar. Cuando Pablo está presentando esto, nos presenta dos mundos, dos realidades. Y está haciendo una división de estas dos realidades tan impresionante que cuando lo leemos muchas veces pues no sacamos lo que hay en todo esto. Pero fijaros que está diciendo el versículo 8, honra, deshonra. Esto es lo que los demás pueden pensar de mí. Puede ser para honra o deshonra. Lo que otros están pensando. También dice por mala fama y por buena fama. Es lo que puedo decir. Porque lo que yo digo es lo que yo hago, lo que digo es lo que me da a mí credibilidad o no. Cría fama y échate a dormir, ¿verdad? Pero por eso, por mala fama, por buena fama, eso es lo que yo puedo decir. Luego, como engañadores, pero veraces. ¿Qué le dijeron a Cristo? Pues lo mismo. En Juan 7, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 12, dice así, Juan 7, 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Qué encontramos? Encontramos esa dicotomía, ¿no? Esa diferencia, como engañadores, pero veraces. Eso es lo mismo que decían del Señor Jesús. También como desconocidos, pero bien conocidos. En Juan, el capítulo 10, porque es un ejemplo bastante bueno que tenemos ahí. Juan, capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Somos desconocidos o bien conocidos? Esa es la paradoja, ¿no?, que hay en nosotros. Y tendríamos más textos que nos hablan de esa realidad. Como moribundos, mas he aquí vivimos. En 1 Corintios 15, un poquito antes, versículo 30. Está diciendo, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, nos persiguen constantemente. Y en
en Segunda de Corintios, en el capítulo 11, es donde casi se repiten algunas de estas frases, cuando dice que en peligros de muerte muchas veces, pues ya le daban por muerto en algunas ocasiones. Y ahí hace una alusión otra vez a todos esos peligros en los cuales él ha estado y llega hasta, el capítulo 4, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Por lo tanto, ahí tenemos en otros ejemplos del Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13. También, como entristecidos, en el versículo 10, en donde estamos ahora, como entristecidos, mas siempre gozosos. Ahí quiero hacer un pequeño énfasis en la palabra que utiliza siempre. Siempre. Porque está ahí reiterando, ¿no? Si os dais cuenta, está poniendo la frase negativa, más luego pone más siempre. O sea, a continuación pone más siempre gozosos. O sea, como que la actitud del creyente tiene que ser positiva, ¿no? Por eso la frase o lo que estaba diciendo al principio, en mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Por qué? Porque pasa por situaciones dramáticas, diferentes, y en esta contraposición que está haciendo una y otra vez, pues esa palabra siempre nos ayuda a entender todas estas cosas, ¿no? Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, que sería el resumen de todo este paréntesis doctrinal y sería la esencia, ¿no? Como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. ¿Qué vemos detrás de todo esto? Vemos a un Pablo que, a pesar de toda su experiencia, que podríamos decir negativa, él lo ve como positivo. Lo ve como positivo porque ve la otra parte. Estamos con esa disyuntiva siempre, ¿verdad? Que solo vemos la parte mala. Cuando vemos un accidente, como el que hemos tenido estos días, esta chiquita que falleció en un accidente de tráfico, se la llevaron por delante. Un coche la atropelló y falleció. ¿Qué pensamos? Ay, ¿por qué Dios no la ha cuidado? Cuando su padre es un trabajador en la obra y alguien que está sirviendo al Señor. Muchas veces se nos quedan esas preguntas, ¿verdad? Pero yo lo que pienso es que si Dios es soberano, Él es soberano, Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y si Él sabe qué es lo mejor para mí, ¿quién soy yo para decir, eso no está bien? ¿Nos duele? Sí. Pero ¿por qué Dios ha permitido eso? Porque Dios tiene otras cosas que nosotros no entendemos. Porque nuestra mente es pequeñita. Pero lo entenderemos cuando estemos en su presencia. Pablo pasaba por dificultades y se tiró la toalla, se apocó. Al contrario, se crecía en la dificultad y con mucha paciencia nos dice, mira, se soporta todo esto. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Mucha paciencia, es lo que dice el versículo. Mucha paciencia. No es fácil la vida cristiana.
nos vamos a encontrar todas estas cosas que están ahí, que parece que lo que hacemos lo hacemos todo mal, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿A través de las gafas del mundo o a través de las gafas de Dios? ¿Cuál es nuestro concepto de lo que Dios quiere para mi vida? Pablo lo tenía claro. Nos daba siempre consejos y decía, si lo estáis pasando mal, yo más. Yo más. En cualquier cosa que penséis, yo ya he pasado por eso. ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Verdad? Son frases que utilizamos muchas veces. ¿Qué me vas a decir a mí? Pero tenemos que ver la parte positiva, la parte en la cual él una y otra vez dice, bueno, es como si no tuviéramos nada, pero es que lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque estamos en Dios, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos el poder de Dios morando en nosotros. El problema es que muchas veces no somos capaces de decir, sí, creo. Dudamos de todo esto. Y eso es algo que no tenemos que hacer. Tenemos que creer, tenemos que tener fe, pero fe en Dios, no en mí, en mis fuerzas, en mi capacidad, en, ay, pobrecito de mí lo que estoy sufriendo, y que nadie me hace caso, ¿no? No has venido a verme. Ay, ¿de verdad? ¿Quién estaba contigo? ¿Estaba Dios contigo? ¿Y tú quieres que vaya yo, simple mortal? ¿Me entendéis? Tenemos todo el poder. Los que creemos en Cristo, los que creemos en la soberanía de Dios, los que aceptamos su voluntad, aunque muchas veces no nos guste, pero la aceptamos. Porque normalmente Dios te quita algo bueno para darte otra cosa mejor. Lo que pasa es que lo mejor no nos gusta tanto, porque estamos aferrados a lo que tenemos. Sí. Por eso cuando alguien me dice, mira, es que he perdido esto, está bien, ya verás cómo viene otra cosa mejor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias porque tú eres soberano. Gracias porque el ejemplo que nos da Pablo y cómo él lo ha vivido y cómo él experimentó, pues tantas vicisitudes en esa vida que tú le diste. Pero él fue y se mantuvo firme, confiando en ti, confiando en todo lo que tú le habías dado, porque era capaz de entender que tenía la salvación en Cristo Jesús. Y eso le daba pues esa fuerza, que a pesar de que era un hombre no muy grande y con problemas, pero se mantenía firme. Señor, danos sabiduría, danos paciencia, mucha paciencia, para vivir en esta vida de una forma responsable. Que podamos ser ejemplo a todos los que nos rodean, para que más personas quieran conocerte por nuestra vida, por nuestro testimonio, por cómo nos ven a nosotros, Señor, que quieran seguirte a ti. Padre, gracias porque tú nos das el poder y la vida eterna. Gracias porque en ti hay salvación y perdón. Gracias porque tú vas a hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener fe, fe en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.